Hola amigos, seguimos con la sexta parte del curso básico de Bolsa de Valores. En este apartado continuamos con el tema de las figuras chartistas del análisis técnico. Figuras chartistas, banderas y banderines. Definiciones generales y diferencias entre banderas y banderín. La bandera es un patrón de continuación tanto de tendencia bajista como de tendencia alcista. La bandera es formada por una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos crecientes. Es decir, se forma una especie de canal pequeño donde la cotización rompe en el final de este. Por tanto, nos encontramos en un descanso de la tendencia de la cotización, al observar cómo la amplitud entre los máximos y mínimos se va estabilizando. Ahora si dibujamos dos líneas, la primera de ellas, la superior, uniendo los máximos y la inferior uniendo los mínimos, siendo estas dos líneas paralelas, quedando dibujada la bandera. Una vez tenemos la forma de la figura y su definición, en cuanto al precio objetivo es estimado por la distancia entre el mínimo o máximo previo y la línea superior o inferior de la figura. Banderín. El banderín es un patrón de continuación tanto en tendencia bajista como en tendencia alcista. Al igual que ocurre con los triángulos chartistas, el banderín es formado por una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos crecientes, es decir, se forma una especie de triángulo pequeño donde la cotización rompe casi en el vértice de este. Por tanto, nos encontramos en un descanso de la tendencia de la cotización. Al observar cómo la amplitud entre los máximos y los mínimos se va cortando, ahora sí dibujamos dos líneas, la primera de ellas, la superior, uniendo los máximos y la inferior uniendo los mínimos. Quedará dibujado el banderín. Una vez tenemos la forma de la figura y su definición, en cuanto al precio, el objetivo es estimado por la distancia entre el mínimo o máximo previo y la línea superior o inferior de la figura. Vamos a verlo en gráficos. Tenemos la bandera alcista. Cuando la cotización rompe la resistencia, es decir, al alza, consideramos que la figura es continuación alcista, aunque al tratarse de una figura de continuación tanto bajista como alcista, al observar la tendencia se puede ya saber por dónde romperá la cotización. En cuanto a su confirmación, esta se producirá en el momento de la ruptura de la resistencia. Como vemos aquí la figura, esto viene con una tendencia alcista. El mercado hace un impulso, un retroceso y un segundo impulso. Aquí se produce un retroceso del precio y va oscilando dentro como de un canal. Y esto hace parte de la bandera. Cuando el precio rompe esta resistencia, rompe la resistencia, hace el throwback, se dice que la tendencia prosigue su camino alcista. O sea, es una bandera alcista. ¿Cuál es el objetivo? Como siempre lo hemos dicho, pues se mide la distancia que hay entre este retroceso hasta la resistencia donde comienza la bandera, y eso se proyecta hacia arriba porque es alcista y ese sería el precio objetivo. Ya sabemos que aquí, por ejemplo, se produce esta parte de arriba sería una resistencia y esta parte de abajo sería un soporte. El precio está oscilando ahí, pero esto es una bandera, que es como un canal, pero en este caso es una bandera alcista. Ahora vemos la bandera bajista. Cuando la bandera rompe el soporte, es decir, a la baja,
significará que la figura es de continuación bajista. Sin embargo, al igual que cuando es de continuación alcista, si observamos que la tendencia previa era bajista, tendremos ya clasificada la bandera. En cuanto a la confirmación del patrón, sucederá en el momento que la cotización rompa el soporte y continúe la tendencia anterior. En este caso, pues lo contrario de la bandera alcista. Aquí viene con una tendencia bajista, viene bajando, bajando, bajando. Se produce este es un impulso, aquí hace un retroceso. El precio comienza a oscilar dentro de este canal, y me produce una resistencia porque el precio sube, baja, pero no rompe. Está oscilando dentro de este canal. Y esto es una bandera bajista. ¿Cuál es la proyección del precio? Pues se mide la amplitud que hay entre la resistencia y el soporte, y como es cuando rompe hacia abajo se hace el pullback. Una vez se produce el pullback, se proyecta ese segmento hacia abajo y este sería el precio objetivo. Ahora tenemos banderín alcista. Definición: cuando la cotización rompe la resistencia, es decir, al alza, consideramos que la figura es de continuación alcista, aunque al tratarse de una figura de continuación tanto bajista como alcista, al observar la tendencia, se puede ya saber por dónde romperá la cotización. En cuanto a su confirmación, esta se producirá en el momento de la ruptura de la resistencia. Como es un banderín, pues como aquí la figura se ve estrecha, y esto hace parte del banderín. Viene en una tendencia alcista, viene este impulso, viene este retroceso, viene el segundo impulso, se produce el banderín, este banderín que se va estrechando. Los mínimos se van estrechando y los máximos se van disminuyendo. O sea, aquí serían máximos decrecientes y mínimos decrecientes. ¿Cuál es el objetivo? Pues también lo mismo, se traza un segmento desde este impulso, donde se hace retroceso del primer impulso, hasta este segundo impulso que nos produce una resistencia. Cuando se rompe hacia arriba, entonces esperamos el throwback, y una vez se hace el throwback, aquí podemos entrar en compra, ponemos el stop acá abajo. El precio ya tenemos clasificado de que como es un banderín alcista, pues el precio va a seguir subiendo. Entonces el objetivo es la distancia, la proyección de la distancia que hemos medido entre este vértice hasta la resistencia donde se produce el banderín. El banderín bajista, pues sí, lo contrario, definición: cuando el banderín rompe el soporte, es decir, a la baja, significará que la figura es de continuación bajista. Sin embargo, al igual que cuando es de continuación alcista, si observamos que la tendencia previa era bajista, tendremos ya clasificado el banderín. En cuanto a la confirmación del patrón, sucederá en el momento que la cotización rompa el soporte y continúe con la tendencia anterior. Entonces vemos que la tendencia viene bajando, es bajista, se produce este impulso, hace un retroceso, viene el segundo impulso y aquí llega el banderín. Se produce este banderín, que es estrecho, y ya sabemos que pues como es una tendencia bajista, esperamos que rompa hacia abajo, y una vez rompe, esperamos el pullback para entrar. Cuando entramos aquí, una vez miramos que llegue una vela aquí de color rojo,
Aquí entramos y el stop lo pondremos aquí o aquí arriba para evitar sobresaltos. Y medimos el objetivo, que dijimos que era la distancia entre el retroceso de este impulso y donde se produce el soporte del banderín. Y esa distancia, una vez se haga la ruptura aquí, pues lo medimos hacia abajo y ese va a ser el objetivo de nosotros. Seguimos con las cuñas. Definición. Las cuñas son figuras muy parecidas a los triángulos, tanto por su forma como por el tiempo que necesitan para crearse. Las cuñas también indican cambios de tendencia, pero sus apariciones son más frecuentes en las tendencias secundarias, por lo que a veces se les considera figuras de continuación de tendencia primaria. Se trata de dos líneas de la misma dirección, ascendentes o descendentes, que convergen en un punto denominado vértice. La característica más importante que las distingue de los triángulos es su inclinación, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Como norma general, suelen inclinarse en dirección contraria a la tendencia que prevalece. La denominación de alcista o bajista que se le da a una cuña no se corresponde con la tendencia posterior de la curva de cotizaciones, sino con la forma de la figura, es decir, si el vértice de la cuña se orienta hacia arriba es alcista, y si el vértice se orienta hacia abajo, la cuña es bajista. Hay que tener en cuenta ese detalle. Una cuña ascendente indica una debilidad técnica progresiva del mercado. Cualquier subida de los precios que se produzca, sea cual sea su forma, provoca una debilidad en el mercado. Esto se entiende así porque los compradores son o deberán ser más reacios a pagar precios cada vez mayores. En definitiva, cualquier elevación de la oferta trae consigo una disminución de la demanda. Una formación de una cuña nos da la posibilidad de establecer una medición del objetivo de precios que podemos alcanzar. Este objetivo se obtiene mediante la amplitud de la cuña desde su inicio hasta la altura en que se encuentra el vértice. Después se prolonga desde la ruptura y en su misma dirección y se obtiene el objetivo mínimo que pueden alcanzar los precios. Veremos en el gráfico. Aquí tenemos cuña alcista con implicaciones bajistas. Viene el precio bajando, tendencia bajista. Aquí este es un impulso, aquí viene el retroceso, viene un segundo impulso, hace un retroceso y después el tercer impulso. Eso lo vemos en análisis técnico posterior. ¿Qué pasa? Que en este segundo impulso se produce la cuña. Como ustedes pueden ver, la cuña es ascendente, pero con tendencia bajista. Parece que el precio pueda seguir subiendo, pero tenemos que tener mucho ojo para poder detectar esta figura y saberla interpretar y saber que es una cuña, ¿ya? Esta es una figura, se ve la cuña y entonces me produce, por ejemplo, baja y no rompe, sube y no rompe, baja, el precio se mantiene, pero la forma de la figura es cuña, se va estrechando, cada vez más se va estrechando este ángulo y al final se produce la ruptura. En este caso, en esta figura, en este gráfico, perdón, el precio se disparó directamente hacia abajo y no dio pie al pullback, que por lo regular uno espera el pullback para tener la confirmación de que el precio pues, va a seguir bajando. Pero en este caso es una ruptura muy fuerte y no dio tiempo a colocar, por ejemplo, una orden porque el precio se disparó. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque no se puede entrar uno a la ligera porque el precio pueda que por esperar el pullback se nos va. O muchas veces el pullback se hace y puede ser un falso rompimiento. En lugar de bajar, el precio vuelve y entra aquí a la cuña. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces en este caso sabemos cuál es el objetivo, pues trazamos un segmento o medimos de aquí donde se produjo la cuña y
lo medimos, esta es una resistencia y lo medimos hasta este soporte, que esto hace parte del soporte, y eso lo proyectamos donde la ruptura se hizo de la cuña, aquí hacia abajo, así lo proyectamos hacia abajo y ese nos daría el objetivo del precio. Si hubiésemos entrado a un trader profesional que ve esta figura, pues tiene una alta probabilidad de que el precio va a romper fuerte hacia abajo y que aquí un trader profesional que ya haya hecho un buen análisis técnico puede entrar aquí al mercado y coger la tendencia y ganarse unos buenos puntos y unos buenos dólares. Tenemos la cuña descendente con implicaciones alcistas. Viene el precio. Esto aquí es como, esto es un lateral. Esto aquí es un lateral. Y sale de este lateral, rompe, tira la tendencia hacia arriba, tendencia alcista, hace este retroceso como un impulso. Este es un impulso, hace un retroceso, viene un segundo impulso. Aquí tenemos inclusive una figura de W, que ya la hemos visto. Mire. W, esta es una figura W. Aquí está el throwback y se disparó hacia arriba. Si hubiéramos entrado aquí, pues claro, aquí hubiéramos ganado. Pero bueno, estamos hablando de una cuña descendente con implicaciones alcistas. El precio se dispara y va el segundo impulso. Viene y baja. Este sería otro retroceso, pero un retroceso con cuña. Casualmente, esta es una cuña. Es una forma de cuña. Los máximos decrecientes y los mínimos también vienen bajando, ¿no? Entonces se produce aquí este vértice donde se va estrechando el precio y el precio, como es una tendencia alcista, la alta probabilidad es que el precio rompa hacia arriba. Entonces tenemos que estar pendientes en la ruptura. Entonces cuando se produzca aquí en el throwback, podemos entrar. Pero en este caso también el precio llegó y siguió y el throwback se produjo aquí en este lado. Este sería el throwback. Entonces habría que esperar que el precio llegue, haga esta subida, haga este retroceso y este sería el throwback para que el precio siga su dirección ascendente. ¿Cómo sabemos hasta dónde va a llegar? Pues medimos, trazamos desde la parte donde empezó la cuña, acá arriba, que esto sería una resistencia, hasta acá abajo, que sería el soporte, lo medimos y lo proyectamos en la ruptura hacia arriba y ese sería el precio objetivo. Ahora miramos megáfonos. Suelo en forma de megáfono, alcista. Definición. Un suelo en forma de megáfono, también conocido como suelo ampliado, se considera una señal de fortaleza, indicándonos que la tendencia bajista se podría invertir para formar una nueva tendencia al alza. Esta extraña formación puede ser identificada por puntos máximos sucesivamente altos y puntos mínimos más bajos, que se forman después de un movimiento descendente. Por lo general, dos máximos más altos entre tres mínimos más bajos forman el patrón. Muy importante tenerlo en cuenta. Por lo general, dos máximos altos entre tres mínimos más bajos forman el patrón, que se completa cuando los precios rompen por encima del segundo máximo más alto y no cayendo por debajo de este último máximo. Por lo general, el modelo se completa cuando en el tercer ascenso dentro del patrón los precios superan al máximo anterior sin caer de nuevo por debajo de este nivel. Vamos a mirar a la figura. Aquí la tenemos. Megáfono alcista. Los precios vienen subiendo. Mire, las velas verdes es compras. Entonces, esto es
que los precios están subiendo. Aquí están comprando. Aquí viene un retroceso, viene otro impulso y aquí desciende el precio, otro retroceso y se produce, mire lo que se produce aquí, que aquí tenemos inclusive una W también. Pero si uno mira detalladamente, esto es un megáfono. Esto con esto. ¿Por qué? Porque los máximos son crecientes, aquí van subiendo. Y los mínimos van bajando, decrecientes. Entonces se produce la figura de megáfono. Esta es la figura de megáfono. Aquí el precio rompe, porque es un megáfono alcista, rompe, se produce un descenso, y el precio vuelve y entra al megáfono y se produce el throwback y el precio sigue su tendencia alcista. Esto hay que estar muy ojo ahí a la figura, ojo al gráfico, ojo al precio, porque nos da figuras que muchas veces no las detectamos, pero son muy importantes, ¿ya? Aquí podríamos ver, por ejemplo, claro, también puede ser una figura, mire, esto también es una figura, una W, también lo podemos catalogar como W, pero también un megáfono, que es lo que estamos viendo en este momento, pero es un megáfono alcista. Ahora vemos el techo en forma de megáfono bajista. Definición: un megáfono bajista, también conocido como techo ampliado, se considera una señal bajista que nos indica que la tendencia alcista actual se puede invertir para formar una nueva tendencia a la baja. El patrón se forma por una serie de máximos más altos y mínimos más bajos. Máximos más altos y mínimos más bajos. El modelo consta de 3 picos ascendentes y 2 descendentes. La señal de que el patrón se está completando se produce cuando los precios caen por debajo del mínimo más bajo. Como en el caso anterior, se trata de una formación relativamente rara. Su forma es opuesta a la de un triángulo simétrico. El modelo se desarrolla después de un fuerte avance en los precios y puede durar varias semanas o incluso unos pocos meses. Aquí la vemos. Megáfono bajista. Viene en tendencia alcista, se produce, los precios comienzan a oscilar aquí. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Y tenemos 1 y 2. Y en este tercero es que se produce el rompimiento, la ruptura, que eso es lo que dice la teoría. Entonces, miramos, interpretamos esta figura, este es un megáfono, miren, los máximos son crecientes y los mínimos son decrecientes. Entonces, cuando el precio llega aquí y vemos una ruptura sabiendo que esto es un megáfono, habiéndolo detectado e interpretado, esperamos aquí el pullback, lo que siempre les he dicho. El pullback, entonces cuando estos son ventas, y viene esta vela verde que son compras, estamos ya casi una alta probabilidad de que el precio va a bajar. Y entonces ya se produce el megáfono bajista, porque los precios aquí bajan. ¿Cuál sería el objetivo? Pues el objetivo habría que trazar desde que se inició el megáfono. Acá en este caso, en esta resistencia, esto lo trazaríamos como la resistencia, y aquí sería el soporte. Mediríamos ese con un segmento de arriba a abajo y eso lo proyectaríamos en la ruptura que hizo en la parte bajista, y el objetivo sería como mínimo esa distancia. Bueno amigos, hasta aquí la sexta parte de este curso básico de Bolsa de Valores. Si les gustó, darle un like y suscríbase para seguir subiendo contenido educativo. Les habló Humberto. Muchas gracias
y hasta pronto.